Arranca una semana con aroma a mundial. Sí, porque por fin conoceremos cuáles son esas primeras selecciones clasificando a la Copa del Mundo de Qatar 2026. Hablamos de eso y de mucho más en este programa de Un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, ¿y qué le parece si comenzamos hablando del grupo B? ¿Por qué? Porque en el grupo B hay dos selecciones centroamericanas, la selección de Panamá y la selección de Nicaragua. En ese orden están en la tabla de clasificación de ese grupo luego de 2 jornadas disputadas. Panamá y Nicaragua, números perfectos hasta el momento. Sin embargo, en la tabla de clasificación, Panamá en el primer lugar por mejor diferencia de goles que la selección de Nicaragua. La selección de Panamá tiene 12 goles a favor, tiene un gol en contra. La selección de Nicaragua tiene 10 goles a favor, tiene un gol en contra. Pues bien, si hacemos historia, comenzando con la visita, porque hay que ser caballerosos, y en este grupo le damos ese honor a la selección de Nicaragua, que en su primer partido venció a la selección de Anguila con marcador de 3 goles por 0, luego venció a Dominica 7 goles por 1 y llega a este partido del martes 10 de febrero con esos números. La selección de Panamá, que como lo vuelvo a repetir, ocupa el primer lugar del grupo, venció en su primer partido a la selección de Dominica con marcador de 6 goles por 1 y en el segundo encuentro venció a la selección de Anguila con un claro y contundente 6-0. Esos los números. ¿Quién es el favorito? Cualquiera de las dos selecciones, honestamente. He visto jugar a Nicaragua y he visto jugar a Panamá y las dos juegan muy bien. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces. Panamá no se puede confiar de Nicaragua. Hemos visto cómo del plato a la boca muchas veces se le ha caído la sopa a la selección de Panamá. Lo hemos visto en categoría mayor, lo hemos visto en sub-20, recientemente en el UNCAF, cuando eran los grandes favoritos de ganar ese certamen realizado en Panamá, y en el partido de la final Costa Rica les arrebató el título por la vía de los lanzamientos desde el punto penal. No se puede confiar. Felipe Baloy estuvo como técnico de esa selección sub-20 de Panamá, hoy técnico de la selección sub-17. Esta es una nueva generación de futbolistas nicaragüenses, ya no es la Nicaragua de años atrás. Esto no es béisbol, hoy el fútbol tiene un lugar propio en el corazón de todos los nicaragüenses. Se ha trabajado, y vuelvo a repetir un ejemplo que di hace años, porque en el 2023, en esa edición de la Copa Centroamericana, nos dimos a conocer el trabajo que ya realizaba el Real Estelí, el Diriagén, uno de los equipos más longevos de Centroamérica, cuando me refiero a los caciques, más de 100 años de historia, y hablábamos del Real Estelí, de la manera en que se transportaba en autobuses, mandando los autobuses días antes del partido, viajando en avión, de una manera espectacular, así como se mueven los equipos o los clubes, mejor dicho, en Europa. Pues esa es la línea. Y si hablamos de la selección sub-17 de Nicaragua, estamos hablando que en su mayoría son jugadores que han salido de las bases del Real Estelí, porque es el equipo que mayor cantidad de jugadores aporta a la selección sub-17 de Nicaragua. A eso agregarle unos nuevos valores que se han encontrado tanto en Europa como en Estados Unidos, que ahora prestan sus servicios para los intereses de la selección sub-17 de Nicaragua. Es una nueva generación de futbolistas. Por el otro lado, tenemos a una selección de Panamá que dirige Felipe Baloy, una selección que tiene recursos en Panamá. La mayor parte de jugadores militan en equipos y en bases de equipos del Redondo Nacional.
Y esto habla de que se está trabajando. ¿Por qué? Porque de ahí dan el salto de calidad para militar en ligas de primer nivel alrededor del mundo. Porque Panamá tiene más de 150 jugadores en los 5 continentes, en todas las categorías y en todas las ligas. Desde Centroamérica hasta el más allá, como diría la película. Pero es una realidad. Y prueba es de que están en la categoría mayor calificados para participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pues esa es la realidad del Grupo B. 2 selecciones que desafortunadamente tendrán que eliminarse entre sí para estar presentes en Qatar 2026. Lo he dicho en muchas opiniones, en muchos programas. Yo le tengo mucho cariño a la selección de Nicaragua y a la selección de Panamá. Y muchos me dirán, sos mentiroso. Y yo les diría, no. ¿Y sabe por qué? Porque Panamá y Nicaragua han sido un ejemplo de superación en el fútbol. Si retrocedemos en el tiempo, nos vamos 20 años atrás, y lo he dicho en anteriores ocasiones, Panamá y Nicaragua, buenos en el boxeo, béisbol, voleibol, en el caso de Panamá. Pero en el fútbol salían y los goleaban. Llegaban los rivales a jugar en suelo nicaragüense o panameño y los goleaban. Pero comenzaron a trabajar en todas las categorías, en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, y han dado pasos gigantes. Y nos han puesto a pensar, o se ha estancado Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, o el paso que han dado estos países, estas selecciones, es tan grande que nos hace ver a los demás como que nos estancamos. Esa es la pregunta. Por el hecho de que, si usted ve el fútbol de Panamá, es un fútbol bueno, tiene sus grandes problemas como lo tiene cualquier liga centroamericana. Pero están remodelando estadios. Están exportando jugadores. En Juárez tienen a José Luis Rodríguez. En Pumas tienen a Adalberto Carrasquilla. Ahí nomás. Sin salir de la CONCACAF. Los tienen en 2 equipos de primer nivel de la CONCACAF, que es la Liga Mexicana, que es muy superior a las ligas centroamericanas. Y de ahí damos un paso más a la Major League Soccer. Allá hay jugadores panameños. En la USL encuentras futbolistas nicaragüenses. En academias, creciendo, encuentras futbolistas panameños y nicaragüenses. O sea, no es solo ahí, son jugadores, son generaciones que están creciendo y han hecho que este fútbol mejore. Copa Centroamericana, el Real Estelí, 2 veces semifinalista, 2 veces finalista, subcampeón en 2 oportunidades con el Real Estelí. No es casualidad. Panamá está en la Conca Champions con el Sporting San Miguelito. No es casualidad. La selección de Panamá está entre las 4 mejores de la CONCACAF. No es casualidad. Entonces, por eso les guardo un cariño especial, porque han demostrado que han ido creciendo. Y qué lástima, honestamente, que Panamá y Nicaragua tengan que eliminarse entre sí para sacar una que vaya al Mundial. Para Nicaragua, clasificar es hacer historia, más de la que ya están escribiendo. Es llegar a su primer Mundial de fútbol. Y ya codearse con los grandes en esta categoría. Y ojo, que si logran clasificar, esta es la sub-17, que es base para la 20 y el paso para la mayor. Y para Panamá no es la primera vez. Panamá ha estado en mundiales sub-20, Panamá ha estado en mundiales sub-17, Panamá segunda participación en mundial mayor. Ya se codea con los grandes.
ya se codea. Y ojo a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que ya golpea a los grandes, pero ya se codea con grandes. Estados Unidos ya le tiene miedo a la selección de Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá ya lo ha dejado en el camino. Lo ha dejado en Liga de Naciones de la CONCACAF, lo ha dejado en Copa América, en fin, le ha ganado en Copa Oro, o sea, en diferentes ediciones. Panamá ya le tiene la medida en determinado momento a los Estados Unidos. Por eso México tiene que cuidarse también, porque tarde o temprano le pega un maracanazo. Entonces, que se eliminen entre sí en la categoría sub-17 es realmente lamentable. Pero este martes, cerrando ya su participación en este premundial, Dominica se enfrenta a Anguila sin nada que hacer en este certamen y en el juego de fondo, la mejor de las suertes para la selección de Panamá y para la selección de Nicaragua. Y lo vuelvo a repetir, qué triste que estas selecciones se eliminen entre sí para estar presentes en la próxima cita mundialista. En el grupo C, este martes, Guatemala se enfrenta a la selección de Haití. Por ese boleto, una selección de Guatemala que tiene cuentas pendientes con Haití, si usted lo quiere ver de esa manera. ¿Por qué? Porque Haití lo dejó fuera del Mundial Sub-17 en la edición pasada. Pese a llegar como gran favorito, haber tenido una muy buena preparación, se quedó en el camino. Y hoy vuelven a verse las caras. Los números de Haití: ganaron su primer partido ante Grenada con marcador de 5-1. En el segundo encuentro vencieron a la selección de Antigua y Barbuda 4-0. La selección de Guatemala comenzó con más de un dolor de cabeza, venciendo en su primer partido a la selección de Antigua y Barbuda por la mínima diferencia de 2-0. En su segundo encuentro lograron levantar cabeza, ganaron confianza y apabullaron a la selección de Granada con marcador de 7-0 en un excelente partido, de donde podíamos descartar la buena participación que tuvo Ángel García, quien marcó el último de los 7 goles, que fue una obra de arte. Una obra de arte. Pero ese gol que quedó pintado en ese partido del 7-0, es simplemente un recuerdo hermoso de la participación de Guatemala en este premundial. Porque la verdadera historia se escribe este martes. Porque ese gol no sirvió de mucho si Guatemala no le gana a Haití. Y quedará como ese bello recuerdo. Pero ese bello recuerdo tendrá muchas más luces y colorido si la selección de Guatemala se pone las pilas y le gana a la selección de Haití. No es nada fácil. Porque Haití podrá ser el país más pobre del universo, pero en fútbol hablando, están en la Copa del Mundo de la categoría mayor. Y están a punto de hacer frente a un encuentro que podría darles el boleto para estar en el Mundial Sub-17. Y no sería la primera vez, porque Haití ha estado en mundiales de categorías inferiores o categorías juveniles, si usted lo quiere poner así. Este partido es determinante por revancha, por orgullo, porque se juega en el Estadio Cementos Progreso, porque Guatemala se lo merece. Lo que usted quiera ponerle encima. Lo único que yo le puedo agregar es que uno se puede merecer las cosas. Pero si uno no lucha por eso, no se consigue el objetivo. Usted puede tener la pelota todo el partido, pero si no mete los goles, ve cuando se los hacen. Si no, pregúntele a El Salvador. Pero de eso hablamos más adelante. Yo le digo, partido importante, sí. Que Guatemala necesite el apoyo de su gente, por favor. ¿Usted quiere ver a Guatemala en el Mundial Sub-17? Vaya
apoye a esa selección. Hemos visto estadios medio vacíos o medio llenos, como usted quiera ponerlo. Este es el futuro de nuestros países, lo que usted ve aquí. Y si usted está en ese país hermoso, en ese país de la eterna primavera, vaya al estadio, vaya al Cementos Progreso y apoye a esta selección sub-17 para que después tenga el valor de criticar. Pero primero vaya al estadio y apoye. Pague su boleto, apoya a estos jóvenes porque este es el futuro de Guatemala ahí en el estadio. Entonces Guatemala se juega ese boleto al Mundial Sub-17. Mire, desde esta plataforma le mandamos la mejor de las suertes a esta selección de la Franja. Con todo el respeto para la selección de Haití, pero yo soy centroamericano. Antes que todo. Y obviamente quiero que mis selecciones estén en el Mundial. Guatemala tiene una generación de futbolistas impresionante. Guatemala tiene jugadores en el extranjero. La mayor parte de jugadores de la selección de Guatemala tienen una muy buena base. Es el futuro, es el cambio generacional que tanto necesita la selección mayor de Guatemala. Y es ahora cuando se tiene que comenzar a conseguir esos resultados que vayan dándole a estos jóvenes ese roce internacional. Imagínense estos jovencitos siguiendo esta generación que crece y se convierte en el cambio generacional para la selección mayor. Cuando lleguen a vestir la camiseta de la selección mayor, tienen 30, 40, 50 partidos internacionales. Ya no les tiembla el pulso, ya no les tiemblan las piernas cuando se paran en un terreno de juego para un partido internacional. Esa es la importancia de estos torneos. No crea que solo es por ir al mundial. Es por ese crecimiento y por eso de las pocas cosas buenas que hace la FIFA, porque son más vendidos y buscan el comercio y el dinero, pero de las pocas cosas que se podrían rescatar está el realizar el Mundial Sub-17 todos los años, para que estos jóvenes del área de CONCACAF puedan tener ese crecimiento. No me importa lo que pase en Conmebol o en Europa, porque estos jóvenes tienen vitrinas mucho más importantes y estos jóvenes saltan a corta edad para clubes europeos alrededor del mundo. En Europa, la sub-17, si recordamos lo que pasaba en la edición pasada de Qatar 2025, la mayor parte de los jugadores que militan en selecciones europeas ya estaban en equipos de primer mundo. Bayern, Chelsea, para ponerle una idea. Entonces, para nosotros, para CONCACAF, para nuestras selecciones, esta es una vitrina. Y esto es lo positivo de estos mundiales de clubes. ¿Por qué? Porque le cambiamos la vida a estos jóvenes y les cambiamos la vida a nuestras selecciones con cambios generacionales. Por eso le digo, el partido Haití-Guatemala es importante. La mejor de las suertes a la selección de la Franja. En el otro partido, Antigua y Bermuda estará cerrando su participación enfrentándose a la selección de Grenada. En el grupo D está la selección de Costa Rica. En el primer lugar de su grupo, por encima de la selección de Puerto Rico. Una selección de Puerto Rico que previo al arranque de este premundial les di la nómina de convocados de esta selección de la Isla del Encanto. Por cierto, un paréntesis, qué bueno estuvo el halftime show de Bad Bunny. No por la música, porque yo soy poco para ese tipo de música, pero el mensaje espectacular. Unión. ¿Sabe por qué? Porque el amor puede más que el odio. Sencillo. Ahora, volviendo al tema, pues la selección de Puerto Rico es ese
ese obstáculo que puede significar para Costa Rica el estar o no estar en la Copa del Mundo. No es fácil. Si hacemos números, la selección de Puerto Rico en su primer partido venció a Islas Vírgenes Británicas 12-0. En su segundo encuentro venció a Islas Turcas y Caicos 3-0. Disminuyó esa cuota goleadora. La selección de Costa Rica está en el primer lugar por mejor diferencia de goles, tiene 35 goles a favor. Lo he agarrado hasta de chiste en las últimas dos ediciones de mi programa, los últimos dos programas, porque es hasta risible tener 35 goles en dos partidos. Pero Costa Rica, comenzó venciendo a la selección de Islas Turcas y Caicos 9-0 y luego venció 26-0 a la selección la selección británica, porque lo de Virgen ya no existe después de un 26-0. Pero le digo, este martes, ya sin nada que hacer, Islas Turcas y Caicos se enfrenta a las Islas Británicas y en el partido de fondo se juega el boleto al Mundial. Aquí ya no importa si Costa Rica metió 70 goles en 2 partidos. Aquí eso será el recuerdo. Y muchos dirán, ¿te acordás que la selección de Costa Rica llegó en la categoría sub-17 bien cerca al Mundial, van a decir algunos? Sí, marcó 35 goles en 2 partidos. Mire, si no le gana a Puerto Rico, eso quedará como una anécdota en la historia de las categorías sub-17 en Costa Rica. Y no tendrá ningún valor. Porque el partido que vale es el partido del martes, cuando tenga que enfrentarse a la selección de Puerto Rico. Y es una selección de Puerto Rico que, como le decía al principio, cuando yo le daba la nómina de convocados, tiene jugadores en el Chicago Fire, tiene jugadores en el Inter Miami, tiene jugadores en equipos de la MLS, en el Houston Dynamo, en el FC Dallas, tiene jugadores en los Estados Unidos. Tanto es así que en Puerto Rico criticaban el hecho de que la mayor parte de jugadores convocados para esta selección provienen del fútbol de la Major League Soccer, sus bases inferiores. Entonces, no es una selección fácil, una selección de Costa Rica que tiene su base en la Liga Deportiva Alajuelense. Son 10 jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense. Pero al enfrentarse sobre la cancha, tiene que predominar la calidad. Ahí depende de Costa Rica de qué lado se mueva la balanza. No es un partido fácil para la selección de Costa Rica. No es nada fácil. Una cosa es ganarle a estas islas del Caribe que ha tenido como rivales, y otra cosa es enfrentar a la selección de Puerto Rico, donde todos conocemos el desarrollo que ha habido en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en el fútbol mayor, que han tenido jugadores en el Real Madrid. O sea, eso habla de un trabajo que se está haciendo. Incluso Carlos Avedician, el uruguayo, estuvo dirigiendo a la selección de Puerto Rico en su momento. Hablábamos del desarrollo, con don Carlos hablábamos del desarrollo que ha habido en el fútbol de Puerto Rico, en el fútbol puertorriqueño. Hablaba él y me decía, ha crecido el fútbol. Y lo vemos en algunas selecciones, desafortunadamente en el Caribe, no han llegado a tener ese desarrollo, pero hay selecciones que sí lo han tenido, no porque haya desarrollo en la isla, ha habido un reclutamiento, digámoslo de esa manera, en las que selecciones están recibiendo la ventaja de jugadores formados en Europa. El caso de la selección de Haití. Surinam, que se ha convertido en rival de nuestras selecciones, que no pertenece al Caribe, que es de Sudamérica, pero que CONCACAF lo ha incluido en la lista de selecciones de
del área de la CONCACAF, pero está recibiendo el aporte, pongámoslo de esa manera, de jugadores que militan y han sido criados en Europa con esa formación. Entonces, obviamente, el talento y la calidad de estas selecciones se levanta. Pero el caso de Puerto Rico se está trabajando. Puerto Rico, igual que Panamá y Nicaragua en determinado momento, muy buenos para el básquetbol, muy buenos para el béisbol. Pero en el fútbol también están creciendo. Y es en base a trabajo, en base a la búsqueda de talentos. Y muchos estarán a favor o en contra de encontrar talento en el extranjero. Pero si usted, le voy a poner un ejercicio para que lo haga. Usted puede meterse a Google y hacerlo. Busque una foto de la selección de Francia de 1980 y saque una foto de la selección de Francia actual. Compárela y dígame cuáles son los cambios que usted ve. El mismo ejercicio le digo que lo haga con la selección de Alemania, con la selección de España, con la selección de Italia, que anda por la calle de la amargura, pero hágalo también con ellos. Haga un ejemplo con la selección de Países Bajos y me dice cuál es la diferencia en la foto de los años 80 a la foto actual de esas selecciones que yo le he dado. Haga ese ejercicio y después respóndase la pregunta, ¿es bueno o es malo que las selecciones busquen talento en el extranjero? Y usted tendrá la respuesta en esas fotografías. Y no le estoy poniendo ejemplos de países o selecciones del área de la CONCACAF. Le estoy poniendo ejemplos de esas selecciones que usted tanto admira. Para que después hablemos. Pues ya le digo, este martes Costa Rica se enfrenta a Puerto Rico por la lucha del boleto para estar en Qatar 2026. En el grupo F, miren, en el grupo F hubo actividad este domingo y ha habido una goma moral, un desencanto con la selección de El Salvador, porque era gran favorito para avanzar. Yo siempre dije que había que cuidarse de Cuba, y vaya que desafortunadamente tuve razón, porque si hablamos de Curazao y Belice, empataron a 2 en ese primer partido, las dos selecciones perdedoras de la primera jornada, porque una perdió ante El Salvador, la selección de Belice 3-1, y la selección de Curazao perdió ante la selección de Cuba 1-0. Esos los resultados de la primera fecha, empate a 2 en la segunda fecha, y El Salvador, pese a comenzar ganando, se le acabó el fútbol y perdió ante la selección de Cuba 2-1. Muchos dirán, Cuba jugó atrás, jugó al contragolpe. ¿Cómo juega Italia? ¿Cómo juega a veces el Real Madrid? ¿Cómo juegan equipos europeos? Mire, cada quien juega con lo que tiene, cómo plantea un partido. A veces sale, a veces no salen las cosas. Le voy a poner un ejemplo. En el Mundial del 82, España, El Salvador juega contra Hungría, sale de frente, termina el partido, marcador Hungría 10, El Salvador 1. Ponerle un ejemplo. Entonces no se puede salir uno a regalar. Cada quien jugará de la manera en que puede frenar al rival, dependiendo de las condiciones del rival con el que usted juegue. Cuba le funcionó. Tuvo 2 oportunidades claras y las marcó. El Salvador tuvo muchas y las desperdició. Y gana el que mete los goles.
y Cuba ganó 2-1. Este miércoles se cierra la actividad del grupo F con posibilidades, sí, pero son posibilidades de espejismo, de más de oración que reales, porque Cuba se enfrenta a Belice. Si Cuba le gana a Belice, se clasifica al Mundial. Así de sencillo. Si Cuba le empata a Belice, se clasifica al Mundial. Así gana El Salvador. Porque en este momento Cuba tiene 6 puntos. Un empate hace 7. El Salvador tiene 3 puntos. Si El Salvador gana, hace 6. Con un empate de Cuba, Cuba se va al Mundial. Y El Salvador se queda como novia de pueblo, vestida y alborotada. Mire, a veces cuando hablamos de fútbol, obviamente la frustración. El Salvador es la única selección centroamericana que no ha podido ganar 2 partidos en este premundial. La otra es la selección de Honduras, pero por una razón lógica. Solo hay 3 selecciones en ese grupo. Pero de eso hablamos más adelante. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad del Salvador. Tiene que ganar y esperar que Belice haga el milagro de esos milagros que se dan cada 5 millones de años, que le pueda ganar a la selección de Cuba. Y lo veo muy difícil. Muy difícil. ¿Que se puede dar en el fútbol? Obviamente cualquier cosa se puede dar. Pero es más un milagro y una petición al cielo, sí. Porque El Salvador tenía que haber cumplido sobre la cancha. Obviamente, y vuelvo a decir, los jóvenes, estos niños, no tienen la culpa. La culpa es la preparación. Tampoco el técnico tiene la culpa. El técnico acaba de llegar. Esto tenía que tener una mejor planificación. Falta de partidos internacionales. Ahora, ¿se aprendió la lección? Sí. ¿Que hay que trabajar para las próximas eliminatorias? Sí. Igual que la selección mayor. No clasificó al Mundial, tiene que trabajar para el próximo Mundial. Sí. Pero es más fácil que la selección sub-17 se clasifique a Qatar 2027 a que la selección mayor se clasifique al Mundial del 2030. Pese a que van a haber muchas más plazas según el nuevo formato de eliminatorias para la CONCACAF. Total de 6. Incluyendo a los que ya sabemos que van a estar ahí. Estados Unidos, México y Canadá. Porque ese es otro nivel. Pero volviendo a lo que nos compete, que es las eliminatorias sub-17. Muy difícil. Pues la programación del miércoles, Cuba, Belice, El Salvador ante la selección de Curazao. Lo único que nos queda para rescatar de estas eliminatorias es la vara estaba muy alta por lo que se había hecho en las eliminatorias pasadas, en el 2025, cuando se clasificó al Mundial. Y ojo, que esa selección que dirigían en ese momento Misael Alfaro, que sigue como preparador de porteros, Juan Carlos Serrano como técnico principal, la diferencia es que ese grupo era todavía más difícil porque tenía la selección de Jamaica. Y se le ganó a Jamaica clasificando al Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Esa vara estaba alta. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿es o no un fracaso el no haber clasificado al Mundial? Yo le puedo decir, sí, es un fracaso. Es un fracaso porque se clasificó en la edición pasada y no se clasificó en esta. Es un fracaso. Pero la culpa es de los jóvenes, no. Ni del cuerpo técnico nuevo, ni de los jóvenes. Esto es de quienes planificaron esta preparación. Ellos son los responsables. Bueno, ya sabe entonces usted, el miércoles Cuba se enfrenta a Belice y El Salvador
se enfrenta a la selección de Curazao. En el grupo H, el miércoles, la selección de Honduras intentará clasificarse al Mundial. Tuvo más de un dolor de cabeza en su debut, enfrentando a la selección de Guyana, pero al final lograron salir avantes con la victoria de 4-2. Un partido que por momentos se les escapaba y tocaban realidad de que muchas veces Honduras se complica sola. Afortunadamente, Honduras logró ganar. Alguien me decía, me posteaba un mensaje en el programa, hace 2 programas, y me decía, Saúl, ¿cómo estará la selección de Honduras? Y yo le contesté a ese mensaje diciéndole, déjeme ver el partido y después le digo, honestamente Honduras tiene suerte de que Surinam, por problemas administrativos, no esté en estas eliminatorias. Si no, sería otro cuento el que estaríamos hablando. Porque Surinam no es Guyana. Surinam es mejor que la selección de Bermuda. Entonces, yo lo dije en su momento cuando hablé de la no participación de Surinam en este premundial y el porqué y el caso del problema administrativo, por qué no clasificaron, por qué no pudieron participar. Yo dije, este es un regalo del cielo para la selección de Honduras. Y si no clasifica, mire, es un problema serio. Pero lograron salir avantes en ese primer partido ante la selección de Guyana con un marcador de 4-2, en un partido que se complicaron porque estuvieron abajo en el marcador 2-1 y afortunadamente lograron reaccionar. Y este miércoles la selección de Honduras buscará la clasificación, buscará el triunfo y el boleto para el Mundial cuando tenga que enfrentarse a una selección de Bermuda que perdió 1-0 ante Guyana la pasada semana. Entonces todo está con olor a Mundial para la selección de la H el próximo miércoles. Yo creo que sí se va a clasificar Honduras. Yo creo y espero que clasifique la selección de Guatemala. Ahí ya tenemos 2 selecciones centroamericanas. Obviamente, Panamá o Nicaragua se van a clasificar. Cualquiera de las 2 selecciones podría clasificar. Hay que esperar a ver qué es lo que pase en ese partido. Pero independientemente cuál sea, ahí son 3 selecciones centroamericanas para estar en el Mundial. Esperamos que la selección de Costa Rica logre vencer a Puerto Rico y si lo hace, serían 4 selecciones en el Mundial. Y la selección de Cuba, que yo creo que no es de Centroamérica, pero se estaría clasificando al Mundial. Y la única selección centroamericana que se quedaría en el camino es la selección de El Salvador. Y obviamente una selección del grupo B donde está Panamá y Nicaragua. ¿Cómo están los favoritos para ese grupo? Obviamente el favoritismo es para la selección de Panamá. Eso yo creo que todos lo sabemos. Pero el boleto se gana en la cancha. El boleto se gana en la cancha y ahí es donde sabremos cuál de las 2 selecciones clasifica al Mundial. Desde ya puedo decir, en Nicaragua hay un crecimiento en el fútbol impresionante. Impresionante. Ojalá en las próximas eliminatorias le tocara en un grupo donde no tuviera que enfrentarse a otra selección del área centroamericana, porque ahí estaríamos hablando de otro tema. Mire, eso es lo que traía para ustedes en este arranque de semana. Recuerde, martes con aroma a Mundial. Recuerde, bendiciones desde ahí arriba. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero. Nos vemos en el programa del martes.